a joint meeting of Congress, it will be the first time in American history that a war... Bernie Sanders estalla contra Trump y deja claro quién manda ahora, los mexicanos. Sus palabras encendieron el debate nacional y marcaron un antes y un después en la política migratoria de Estados Unidos. Es decir, que bajo Donald Trump, este país se está precipitando rápidamente hacia la oligarquía, hacia el autoritarismo, hacia la cleptocracia y hacia una desigualdad de ingresos y riqueza cada vez mayor. Según tengo entendido, la administración Trump tiene, creo, 13 multimillonarios. Ayúdame aquí. Actualmente en el cargo dirigiendo agencias gubernamentales. ¿Eso te parece correcto? No tengo idea, senador. Creo que ese es el número. ¿Crees que es una coincidencia, dado el gran número de multimillonarios en la administración Trump, que esta legislación en particular otorgue 235 mil millones de dólares en recortes de impuestos al 0.2% más rico al ampliar las exenciones en el impuesto sobre el patrimonio? Senador, le diré que cuando se aprobó la ley de recortes de impuestos y empleos de 2017, mi tasa de impuestos aumentó. Bueno, no conozco su situación exacta, pero puedo decirle, dígame, ¿cuántas personas cree que están en el 0.2% más rico? ¿Perdón? ¿Cuántas personas hay en el 0.2% más rico que recibirían este recorte de impuestos de 235 mil millones? Bueno, el top, sé que el 10% más rico ahora paga 7%. Pregunta. Impuestos. Mi pregunta es, ¿por qué cree que en un momento de desigualdad de ingresos y riqueza sin precedentes, cuando personas como usted económicamente nunca han estado tan bien, ¿por qué piensa que es buena idea recortar Medicaid para personas de bajos ingresos y clase trabajadora en 700 mil millones de dólares para dar 235 mil millones de dólares en recortes de impuestos a las personas más ricas de este país? Quizás unos cientos de familias. Por favor, justifique eso y explíquemelo. Bueno, senador, yo no lo sé, pero los demócratas tuvieron la trifecta y no hubo aumento de impuestos ni impuesto a la riqueza para los multimillonarios. No hablo de un impuesto. Decidieron no hacer eso. Señor Besser, no estoy hablando de un impuesto a la riqueza. Explique por qué unas pocas cientos de las familias más ricas de este país reciben una desgravación fiscal de 235 mil millones de dólares. Explique al pueblo estadounidense por qué cree que eso es una gran idea. Yo creo que esto va a aumentar sustancialmente los pequeños negocios. Que la mayoría de los pequeños negocios, ellos son... No tiene nada que ver, es más inteligente que eso. Esto es el 0.2 de un 1% más alto. Esto no es una tienda familiar. Estos son multimillonarios y los ahorros van a sus hijos después de que fallecen. Esto no es más que un regalo para los multimillonarios de este país. Bueno, señor, eso no es correcto porque el 10% más alto pagó una mayor proporción de impuestos después de la TCJA. Hablo de una sola disposición. No quiero discutir sobre impuestos en general. Una disposición, cientos de familias, 235 mil millones en recortes de impuestos. No puedes justificarlo. Moralmente es injustificable. Déjame hacerte otra pregunta. Si ustedes quieren recortar $1 billón en Medicaid y en la Ley de Cuidado de Salud Asequible, la estimación de la CBO, creo, decía que más de 15 millones de personas perderían su seguro de salud. La Universidad de Yale y la Universidad de Pensilvania estimaron que cuando se deja sin atención médica a tanta gente de bajos ingresos y clase trabajadora, unas 50,000 personas al año morirán. Dime por qué crees que es buena idea dar exenciones fiscales a multimillonarios y permitir que 50,000 personas de bajos ingresos mueran. Senador, eso es exagerado en 5.1 millones. Eso no se atribuye a este proyecto de ley. Es una combinación. Eso es cierto. Ustedes tenían una expiración programada de los subsidios de Obamacare y no la extendieron cuando estaban a cargo. 5.1 millones. 1.4 millones de inmigrantes ilegales en Medicaid. Y hay requisitos de trabajo y nuestro objetivo es destinar más dinero a los niños y a otros. ¿En serio? ¿Tu objetivo es dar más dinero a los niños y a la gente trabajadora? ¿De verdad? Vamos, por favor. ¿Sabes cuántas personas, y me sorprendió esto, no sé si tú lo sabes, cuántas personas pierden su empleo cada año, renuncian, que los despiden? ¿Tienes idea?
Bueno, hay algo que se llama la tasa de renuncias. Y cuando el mercado laboral es fuerte, más personas renuncian. Pero sí, me sorprendió porque acabo de investigar esto. No lo sé. ¿Por casualidad lo sabes? No sé el número. Me sorprendió. ¿Te sorprendería a ti? A mí sí. 20 millones de personas dejan su trabajo al año. ¿No te sorprende, verdad? Es una fuerza laboral muy grande, ¿no? Así que alguien deja su trabajo. Quizás se mudan. Quizás pasa algo en sus vidas, ¿verdad? Tenemos mucha transición en el mercado laboral, ¿correcto? Quizás consigan mejor trabajo. Sí, exactamente. Quizás sí. O tal vez tienen que quedarse en casa, su esposa se enferma, lo que sea, no lo sabemos. Pero 20 millones de personas pierden su trabajo en un año determinado, dejan su trabajo en un año determinado. Esas personas son perezosas. ¿Qué pasa cuando dejo mi trabajo y tal vez tengo que mudarme a otro estado para cuidar a mi madre enferma? Y necesito desesperadamente Medicaid. Ahora soy demasiado perezoso para poder obtener Medicaid. Yo creo que eso es una mala interpretación del requisito de trabajo. ¿En serio? Bueno, no estoy tan seguro. Lo es. No sé. Está bien. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Quiero preguntar sobre el gran y hermoso proyecto de ley de los republicanos que dejará sin cobertura de salud a unas 16 millones de personas y recortará programas que mantienen los alimentos más baratos para millones de familias. Todo esto para intentar pagar alrededor de $4 billones en recortes de impuestos que en su mayoría serán absorbidos por millonarios, multimillonarios y grandes corporaciones. Entonces, Secretario Bessón, me gustaría empezar con una pregunta muy sencilla. ¿Este proyecto de ley aumentará o reducirá el déficit? Hay diferentes evaluaciones al respecto. Senadora Warren. Secretario del Tesoro, así que le pregunto a usted, ¿cuál es su opinión? ¿Este proyecto de ley aumentará o reducirá el déficit? En mi opinión, pienso que en el periodo de 10 años lo reducirá. ¿Sabe si hay alguien que esté de acuerdo con usted en esto? Sí, señora. Permítame hacer mi pregunta. Todos los expertos independientes y creíbles están de acuerdo en que el gran y hermoso proyecto de ley de Trump y los republicanos añadiría billones de dólares a la deuda nacional y ni siquiera se acercaría a cubrir su propio costo. La Oficina de Presupuesto del Congreso, que es bipartidista, el modelo presupuestario de Penn Wharton y el laboratorio presupuestario de Yale, todos coinciden en esto y están considerando periodos de 10 años. Gracias. Lo mismo ocurre con la Conservative Tax Foundation y el Committee for Responsible Federal Budget, que son grupos conservadores. Incluso Elon Musk y el Wall Street Journal están criticando el proyecto de ley por aumentar enormemente la deuda nacional. Las únicas personas que dicen públicamente que esto no va a aumentar la deuda nacional son usted, Donald Trump y los republicanos en el Congreso. ¿Tiene algún grupo independiente que haya presentado cifras que contradigan a todos estos grupos conservadores y que no esté de acuerdo con el Wall Street Journal en este tema? Bueno, senador, es interesante verlo alineado con Elon Musk. Pero si yo soy... ¿No está usted más sorprendido que yo? Si queremos tomar la evaluación presupuestaria completa del Congreso, ellos predicen, y no estoy de acuerdo con su metodología, predicen un déficit de $2.4 billones. Bien, entonces tienen que hacer bastante. No, pero puedo terminar. Ellos incluyen, pero también calculan $2.8 billones en ingresos por aranceles, así que incluso en Washington, D.C., las matemáticas, en Washington, D.C., matemáticas superávit 400. Bien, entonces déjeme asegurarme de que entiendo. Este proyecto de ley, usted admite, aumentará el déficit en $2.4 billones, pero usted cree que habrá otro proyecto de ley y otro conjunto de acuerdos que de alguna manera se materializarán, que hasta ahora no se han materializado, que no tienen ninguna autoridad legal, pero que compensarán la diferencia. Así que la respuesta a la pregunta original, ¿este proyecto de ley aumentará o reducirá el déficit? Creo que usted acaba de decir que lo aumentará. Este proyecto de ley aumenta el déficit. No quiero usar toda la puntuación de la CBO y no se puede tomar una parte sin la otra. No estoy de acuerdo con la CBO.
Evaluamos el proyecto de ley que tenemos delante. No tenemos un proyecto de ley de aranceles para evaluar. Señor secretario, paso a la segunda pregunta. Usted ha dicho que el gasto del gobierno está, cito, fuera de control. También ha calificado el gasto del gobierno, cito, de insostenible. De hecho, en nombre de la responsabilidad fiscal, está trabajando con los republicanos en este gran y hermoso proyecto de ley para aprobar los mayores recortes a Medicaid y a la Ley de Cuidado de Salud Asequible en la historia de Estados Unidos. Así que, señor secretario, ayúdeme a entender esto. ¿Por qué es tan importante la deuda nacional que está tratando de dejar sin seguro médico a 16 millones de personas? Pero aumentar la deuda nacional no parece importar cuando se trata de recortar impuestos a los multimillonarios y a las corporaciones de multimillonarios. Bueno, en primer lugar, una gran parte de esto va a negocios familiares que son entidades de traspaso y que están por debajo de ese nivel, senadora, y estoy seguro de que usted comparte mis objetivos de prosperidad para la gente común. Sabe, me alegra hacer recortes de impuestos para personas de ingresos modestos. La pregunta que le hago es, ¿por qué el déficit no le importa a usted? Estamos hablando de dejar a 16 millones de personas sin su seguro de salud, pero eso no importa. Sí le importa si estamos dejando a la gente sin su seguro de salud, pero no. Esa cifra está exagerada en 5.1 millones y no se debe a las disposiciones de este proyecto de ley. Está bien, solo hágalo. Simplemente es, bueno, primero aclaremos eso. Los requisitos de trabajo representan 8 millones de la cifra que afirma la CBO. De nuevo, estamos creando una economía que promueve y recompensa. Testimonio de hadas de Claire. ¿No quiere responder la pregunta? No. Senadora, sí estoy respondiendo. Y lo que quiero es que Medicaid se use para madres y niños como se pensó, no para 1.4 millones de inmigrantes ilegales, no para personas aptas para trabajar. Medicaid no se utiliza para personas que no están documentadas. Y permítanme comenzar parafraseando lo que dijo el Papa Francisco cuando estuvo en la frontera a mediados de febrero. Y lo que él dijo es que en última instancia la solución será la compasión, no el odio. Va a ser una buena política pública, no la intolerancia. Y estoy muy de acuerdo con lo que dijo el Papa Francisco. Mientras he viajado por este país y he hablado con familias inmigrantes y donde sea que vamos, hacemos un esfuerzo especial por reunirnos con familias inmigrantes y en particular con familias inmigrantes latinas. Me impacta el miedo y la tristeza que afecta a tantos de ellos. Recuerdo haber estado en Phoenix hace algunos meses hablando con varias chicas jóvenes, adolescentes, con lágrimas literalmente corriendo por sus mejillas, que estaban asustadas de que ellas o sus padres pudieran ser deportados en cualquier momento. Personas viviendo con un miedo absoluto de que su vida familiar pudiera ser interrumpida. He visto la tristeza de familias destrozadas, padres o madres o ambos enviados fuera de este país, teniendo que dejar a sus pequeños hijos. ¿Podemos imaginar a padres teniendo que separarse de sus pequeños hijos y dejarlos con otras personas aquí en este país? Recuerdo haber hablado con un miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, un hombre que ha arriesgado su vida para defender este país y mientras él estaba en el extranjero, su esposa fue deportada. Y he conocido a un niño de 12 años que anhela reunirse con su madre. Por eso estoy aquí hoy, para reunirme con el sheriff Estrada, para hablar con otras personas, para ver por mí mismo las condiciones en la frontera y para expresar una visión diferente que muchos otros están planteando en cuanto a hacia dónde debemos ir en la reforma migratoria. Y debo mencionar que el tema de la inmigración para mí es algo personal porque soy hijo de un inmigrante. Mi padre vino a este país a los 17 años sin un centavo en el bolsillo, sin saber nada de inglés. Nunca ganó mucho dinero, pero era el estadounidense más orgulloso que cualquiera pudiera imaginar.
Todos nosotros, espero que todos nosotros, estamos justamente horrorizados por los comentarios divisivos, intolerantes y xenofóbicos de personas como Donald Trump. Y permítame decir lo que he dicho muchas veces. La gente puede estar en desacuerdo en este país sobre cualquier cosa, incluida la reforma migratoria, pero la intolerancia, el racismo, la xenofobia y los ataques personales contra las personas no es lo que este país debe representar. Y haré todo lo que esté a mi alcance para oponerme a ese tipo de lenguaje y a ese tipo de acciones. El hecho de que Trump etiquete a los mexicanos como violadores y criminales repugna a todos los estadounidenses de buena voluntad. México es nuestro vecino. Es uno de los países del mundo con los que tenemos relaciones sumamente importantes. Insultar a toda una nación no es digno de nadie, mucho menos de un candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Nuestra tarea, como siempre, es unir a las personas, no dividirlas. Aquí en Arizona tenemos personas como el alguacil Arpaio, el alguacil Arpaio, quien ha hecho una carrera política, demonizando a los inmigrantes y aprovechándose de personas y comunidades vulnerables. Su perfilamiento racial, sus cárceles inhumanas, cárceles que no deberían existir en este país, que son una vergüenza para la humanidad. En este país no tratamos a las personas de esa manera deshumanizadora. Eso tiene que llegar a su fin. Su visión para Estados Unidos no podría estar más alejada de la mía. Y un departamento de justicia bajo la presidencia de Bernie Sanders utilizaría todos sus recursos para poner fin a las prácticas abusivas, como las de personas como el alguacil Arpaio. El Papa Francisco ha señalado que deberíamos construir más puentes, no más muros, y que debemos tratar a nuestros semejantes con dignidad y respeto. El Papa Francisco tiene razón. Donald Trump y el alguacil Arpaio están equivocados. El llamado problema de inmigración que enfrentamos hoy, en este momento particular, es un problema exagerado e inventado. El Centro Pew, por ejemplo, ha encontrado que la migración neta desde México es negativa. Eso significa que más personas están dejando Estados Unidos para regresar a México que las que, de hecho, vienen aquí desde México. No necesitamos un muro y no necesitamos alambre de púas. Necesitamos arreglar nuestro sistema de justicia penal, que está roto. Y aquí hay solo algunas de las cosas que necesitamos hacer. Primero y ante todo, está claro que necesitamos una reforma migratoria integral. Necesitamos sacar a 11 millones de personas indocumentadas que viven en este país de las sombras, del miedo, y debemos brindarles protección legal y seguridad, así como un camino hacia la ciudadanía legal y jurídica. Y permítame ser lo más claro posible. Si el Congreso no cumple con su deber de aprobar una reforma migratoria integral, utilizaré todos los poderes ejecutivos de la Casa Blanca para hacer todo lo que esté a mi alcance. Durante los primeros 100 días de mi presidencia, ampliaré la acción diferida para los llegados en la infancia, DACA, y la acción diferida para padres de estadounidenses, DAPA, implementadas por el presidente Obama. Y pondré fin al régimen de deportaciones que está dividiendo a tantas familias y sembrando tanto miedo. La redada de familias que ocurrió alrededor de la Navidad y que sigue ocurriendo debe terminar. Y como presidente lo terminaré. Lucharé para acabar con las prisiones privadas y los centros de detención privados. Y he presentado una legislación en el Congreso para lograrlo. Las corporaciones no deberían lucrar con el encarcelamiento de personas en este país, incluyendo el encarcelamiento de familias y niños inmigrantes.
Siempre debemos proteger a las personas vulnerables y eso incluye a los niños en general y a los adultos mayores en general. Y eso significa proteger a los niños que llegan a nuestra frontera para escapar de una violencia indescriptible en América Latina. Y hoy nos reunimos con una joven que vino de El Salvador. No olvidemos que esos niños que llegaron a nuestra frontera para escapar de la violencia de las pandillas, de la droga en lugares como Honduras y otros países de Centroamérica merecen el derecho al asilo. Y en ese tema discrepo firmemente con la secretaria Clinton. Enviar de regreso a niños que han enfrentado todo tipo de peligros para escapar de algunas de las regiones más violentas del mundo, decirles simplemente que tienen que volver, es en algunos casos enviarlos de regreso a una sentencia de muerte y eso está mal. Fundamentalmente, necesitamos una política migratoria que respete la seguridad y la dignidad de todas las personas y que trabaje para reunir a las familias, no para separarlas. Y por eso apoyo firmemente permitir que los inmigrantes deportados regresen a Estados Unidos si se les habría permitido quedarse si la Ley Integral de Inmigración de 2013 se hubiera convertido en ley. Necesitamos reunir a los cónyuges que han sido separados por la deportación. Necesitamos reunir a los niños con sus padres y cualquier otra respuesta no representa lo que es este país. Reunir a las familias permitiendo que los miembros deportados regresen a Estados Unidos es para mí una parte necesaria de cualquier política migratoria humana. Al mismo tiempo, necesitamos tomar medidas enérgicas contra las personas y empresas que explotan y abusan de los indocumentados en este país. En 2008 tuve la experiencia de ver eso de primera mano. Estuve en Immokalee, Florida, donde los recolectores y cultivadores de tomates indocumentados eran tratados en condiciones casi de esclavitud. Y de hecho, un fiscal de Estados Unidos presentó cargos y hubo un proceso judicial por cargos de esclavitud en el país. Y por eso necesitamos una política migratoria que otorgue derechos y protecciones a las comunidades inmigrantes, no programas de trabajadores temporales explotadores como los que formaban el núcleo del proyecto de ley de inmigración de 2007, un proyecto que el Southern Poverty Law Center describió como similar a la esclavitud, refiriéndose a la disposición sobre trabajadores temporales. Ninguna persona que haya sido explotada o abusada económica, física o sexualmente debería quedar sin fuertes protecciones legales. Tener una política migratoria justa y humana no significa que no tengamos una frontera segura. Por supuesto, tenemos una frontera segura y debemos tener una frontera segura, pero eso ciertamente no significa construir un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Utilizando tecnología moderna como cámaras de alta resolución y detección por imágenes térmicas, podemos asegurar nuestras fronteras mientras protegemos los derechos y necesidades de las comunidades fronterizas. Mientras creamos una frontera segura y una política migratoria humana, también debemos abordar las políticas que generan pobreza y violencia en América Latina. Ahora, todos ustedes saben que me he opuesto firmemente al TLCAN, no solo por lo que ha hecho a los trabajadores de este país, sino también por lo que ha hecho a los trabajadores y agricultores en México. Y el hecho es que, como resultado del TLCAN, entre 2 y 3 millones de pequeños agricultores en México que se ganaban la vida, que tenían cierta dignidad, fueron expulsados de sus trabajos hacia las ciudades y muchos de ellos cruzaron la frontera. También necesitamos replantear la guerra contra las drogas. En lugar de tratar el abuso de sustancias y la adicción a las drogas como un asunto criminal, debemos tratarlo como un problema de salud pública. Nunca resolveremos el problema del abuso de sustancias encarcelando a las personas o involucrándonos en conflictos de tipo militar en América Latina.
Permítanme concluir reiterando lo siguiente. Necesitamos una reforma migratoria que mantenga a las familias unidas, que ponga fin al miedo a la deportación y que permita el regreso de los miembros de la familia que han sido deportados. Debemos enfrentarnos a todos los intolerantes que están ahí afuera, que intentan empeorar aún más una situación ya difícil. Necesitamos sacar a 11 millones de personas de las sombras y debemos respetar la dignidad y humanidad de todas las personas que llegan a Estados Unidos buscando crear una vida mejor. Personas como mi propio padre. Muchas gracias. Ahí lo tienen. La contundente respuesta del senador Bernie Sanders a las reiteradas declaraciones de Donald Trump no es un simple intercambio político. Es un grito, una declaración de principios que resuena con millones de voces a ambos lados de la frontera. Un senador estadounidense se ha parado firme y le ha recordado a un expresidente y al mundo quiénes son los mexicanos y el innegable impacto que tienen en el tejido social y económico de Estados Unidos. Pero la pregunta que nos debemos hacer, y que quiero que usted con su experiencia y visión me ayude a responder ¿es esta la voz que necesitábamos escuchar? ¿Podrá un discurso de respeto y reconocimiento, como el de Sanders, realmente contrarrestar la narrativa de división y xenofobia que Trump promueve sin descanso? ¿Estamos presenciando un verdadero punto de inflexión en la relación bilateral? ¿O es esta una batalla más en una guerra de palabras que nunca termina? La verdad es que lo que está en juego va más allá de un simple debate político. Está en juego el reconocimiento de la dignidad, la defensa de los derechos humanos y el futuro de millones de familias. Queremos saber tu opinión. ¿Crees que la postura de Sanders tendrá un impacto duradero en la percepción de los mexicanos en Estados Unidos? ¿O piensas que, a pesar de la furia de su respuesta, el mensaje de Trump sigue calando hondo en una parte de la sociedad? El futuro de la relación entre nuestras naciones y la forma en que se percibe a nuestra gente está en el aire. Deja tu comentario abajo, inicia el debate y comparte este video, porque en esta discusión tu voz es fundamental. ¿Estamos listos para que la verdad y el respeto prevalezcan o seguiremos viendo cómo la división nos consume? La conversación comienza ahora. Si llegaste hasta aquí, es porque la verdad te importa y sabes que el conocimiento es poder. Por eso, te invito a unirte a nuestra creciente familia. Suscríbete al canal ahora mismo. Es completamente gratis y te asegura que no te perderás ni un solo video con los análisis más agudos y las noticias más relevantes. Pero eso no es todo. Para que seas el primero en enterarte de cada declaración histórica, cada noticia de última hora que te afecta directamente, y cada análisis profundo que te da una ventaja, activa también la campanita de notificaciones. De esa forma, YouTube te avisará instantáneamente cada vez que publiquemos contenido que no querrás perderte. Tu participación es vital para seguir compartiendo estas verdades y construyendo una comunidad de ciudadanos informados. Nos vemos en el próximo video con más noticias que te mantendrán al tanto de México y el mundo.